Sí, no, buenas. Buenas tardes, profesor. Hola, Esther. Ya está, acción. Ya estamos grabando, ¿no es cierto? Estábamos en esa. En esa. Ahí estamos. Ya, había estado hablando sobre cantidad y calidad, ¿no es cierto? Y que eso no era siempre una decisión difícil, ¿no? Eh, y, y el punto es, ¿no es cierto?, que aquí hay algunas opciones, ¿no es cierto? O sea, clásicamente, ¿no es cierto?, te dice, mira, bueno, si falta inversión hay que aumentar la inversión. Eh, y la verdad, ¿no es cierto?, es que aquí hay como dos opciones, básicamente, ¿no es cierto?, para aumentar la inversión. En el largo plazo, de nuevo, los que hicieron el curso de Macro 2 conmigo saben, partimos de un supuesto que en el largo plazo simplemente el ahorro es exactamente lo mismo que la inversión. En el largo plazo eso es así. ¿No es así? Todo lo que se invierte en un país, ¿no es cierto?, termina pagándose con ahorro dentro del país. Y bueno, aquí hay dos fuentes de ahorro, ¿no es cierto?, en la práctica para aumentar la inversión. Uno es el ahorro interno, ¿no es cierto?, que implica disminuir el consumo presente. Eso es muy complicado en los países pobres. En los países que no son tan pobres incluso también es bien complicado, a veces, ¿no es cierto?, porque muchas veces los países tienen una distribución del ingreso que no es muy buena. Entonces, ¿no es cierto?, disminuir el consumo, ¿no es cierto?, se transforma en una tarea difícil. Eh, y la alternativa, ¿no es cierto?, es recurrir al ahorro externo. Eh, y eso significa, ¿no es cierto?, que las inversiones de hoy día, ¿no es cierto?, se van a tener que pagar en el futuro. A lo mejor no es una opción muy dramática, ¿no es cierto?, si es que nos va bien con las inversiones en el futuro. Eh, pero la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, es que eso depende, a ver, eso tiene dos comentarios importantes. El comentario uno, ¿no es cierto?, es que eso va a depender, ¿no es cierto?, de lo atractivo que resulte en algunos sectores industriales para la inversión externa. Cuando un país no tiene muchos sectores atractivos, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que en realidad el ahorro externo no fluye tan fácilmente, ¿no es cierto?, porque hay que tener buenas alternativas de negocio. En Chile, ¿no es cierto?, desde hace muchos años se privilegió como un sector que puede absorber inversiones importantes en la minería. Bueno, en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, los flujos de caja, ¿no es cierto?, las salidas de recursos derivados de la minería son varias veces mayores que las entradas de recursos. O sea, a la larga, ¿no es cierto?, este pago, ¿no es cierto?, que hay que hacer al exterior cuando se toma inversión extranjera, se convierte en una especie de espada de Damocles, ¿no es cierto?, en el sentido de que eh, las empresas empiezan a sacar sus utilidades, ¿no es cierto?, porque para eso están acá, y resulta, ¿no es cierto?, que si tú no tienes sectores industriales que sean atractivos para la inversión extranjera, los pocos sectores que han logrado captar inversión extranjera van madurando sus inversiones en algún minuto y van generando, ¿no es cierto?, un flujo de caja que va al revés. Es decir, de algún modo, ¿no es cierto?, las inversiones hechas en Chile, ¿no es cierto?, ahora están financiando el consumo de los países proveedores del capital. Es decir, hoy día, ¿no es cierto?, la minería en Chile está financiando en gran medida el consumo de los países desarrollados, de donde venían las inversiones extranjeras. Ese es un primer problema. Un segundo problema, ¿no es cierto?, es que en general, ¿no es cierto?, la inversión extranjera, ¿no es cierto?, no es muy significativa como partida de ahorro. Eh, si ustedes lo miran, qué sé yo, en los mejores años de inversión extranjera en Chile, ¿no es cierto?, eh, la inversión extranjera alcanzaba apenas el 10%, ¿no es cierto?, de la inversión total. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto es una cuestión que hay que echar un poquito, como quien dice, míralo con cuidado. El ahorro externo, ¿no es cierto?, en ningún país del mundo ha sido un motor importante para las inversiones. En el margen sí es importante mantenerlo, ¿no es cierto?, porque hay externalidades importantes, ¿no es cierto?, de la inversión extranjera, pero en general, ¿no es cierto?, esta es una solución de poco impacto en general. No de poco impacto, de impacto más bien moderado, ¿no es cierto?, que no puede cambiar muy drásticamente el curso de los acontecimientos en una economía, en cualquier economía. Y el segundo problema es cómo aumentar la calidad de la inversión, dice aquí, resignando recursos del sector y proyectos menos rentables hacia proyectos más rentables. Esto que parece una frase obvia, ¿no es cierto?, en realidad es un problema grave. De nuevo, ¿no es cierto?, es un problema, ¿no es cierto?, complicadísimo.
¿Han oído hablar de la trampa de la pobreza, de los ingresos medios? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de eso? Roberto, Esther, Alex. No, profesor, nada. Alex. Ni pelota el Alex. Oye, a ver, mira, a ver, esto es un hecho muy conocido de nuevo. Si ustedes quieren, googleenla, ¿no es cierto? La trampa de los ingresos medios, ¿no es cierto? Se refiere a una situación que parece, que es se repite muy frecuentemente, ¿no es cierto? Los países, ¿no es cierto? En general, la experiencia comparada internacional, ¿no es cierto? Muestran que los países llegan, cuando toman alguna senda de crecimiento, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no es cierto? Qué sé yo, producto de algunos gobiernos que lo hicieron especialmente bien, qué sé yo, por alguna razón, ¿no es cierto? Los países en algún minuto empiezan a tomar una senda de crecimiento cuando son pobres. Hay una fase de crecimiento muy acelerada, muy rápido, ¿no es cierto? Eh, que hace que la gente tire cohetes, digamos, o sea, esté muy feliz, ¿no es cierto? Porque se experimenta una primera etapa de crecimiento muy rápido. ¿Ok? En esa etapa de crecimiento muy rápido, no son raros las tasas de crecimiento del orden del 7%, del 5% y cosas de ese estilo. ¿Ok? Pero hay un punto, ¿no es cierto?, en que este crecimiento se hace súper lento. Alrededor de los $20.000 per cápita, más o menos lo que está Chile hoy día. ¿Ok? Esa etapa de crecimiento, ¿no es cierto?, en muchos países ocurre que simplemente no se supera. Hay muchos países que llegan a esa etapa, ¿no es cierto?, y como que se devuelven. Vuelven a etapas de desarrollo inferiores, ¿no es cierto? Hay muchos otros que se mantienen durante muchísimos años en tasa de crecimiento muy mediocre y que se quedan como muy estacionados. Son pocos los países, ¿no es cierto?, que logran pasar esa barrera de los ingresos medios. La razón económica de esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que acontece con la inversión, con las inversiones de capital, ¿no es cierto?, cuando se está saliendo de la pobreza. Cuando se está saliendo de la pobreza, ¿no es cierto?, las economías en general son economías con poco capital. Por tanto, la productividad marginal del capital es muy alta. Las inversiones son muy rentables. ¿Okay? La reasignación de recursos, ¿no es cierto?, desde sectores tradicionales, muy rezagados, por ejemplo, la agricultura, ¿no es cierto?, hacia sectores industriales, ¿no es cierto?, que tienen productividades más altas, que están más equipados tecnológicamente, etcétera, etcétera, produce cambios, ¿no es cierto?, en la productividad muy altos. ¿Okay? En general, ¿no es cierto?, esa etapa, ¿no es cierto?, de reasignación fácil, por ponerle un nombre, ¿no es cierto?, es una etapa, ¿no es cierto?, que se caracteriza justamente por eso, por un aumento de la productividad muy alta, con inversiones muy productivas, ¿no es cierto?, que si yo construir caminos, ¿no es cierto?, que si yo escuelas, hospitales, que si yo quiero decir, una inversión social muy alta, ¿no es cierto?, y por tanto, en general, las tasas de crecimiento son muy altas. Y además, ¿no es cierto?, esta reasignación de recursos desde sectores menos dinámicos a sectores más avanzados, ¿no es cierto?, también produce lo mismo. El problema, ¿no es cierto?, es que cuando se llega a lo que se llaman los ingresos medios, en realidad, ¿no es cierto?, las reasignaciones fáciles, digamos, ya no son tan fáciles de encontrar. La productividad marginal del capital ya ha disminuido, ¿no es cierto?, en el sentido de que ya la economía tiene cierto stock de capital por persona, que hace que la productividad, ¿no es cierto?, de nuevos proyectos de inversión sean relativamente bajas. ¿Ok? El cambio, ¿no es cierto?, de las personas de una actividad menos productiva hacia otra se hace un poco más complicado. O sea, traer un trabajador, ¿no es cierto?, que si yo, un trabajador agrícola para que trabaje en la construcción en una zona urbana es relativamente fácil. Pero transformar un trabajador de la construcción, ¿no es cierto?, que si yo, en un ingeniero o algo por el estilo, eso ya es bastante más complicado. Esta trampa, ¿no es cierto?, tiene muchos nombres. Yo he escuchado a algunos economistas hablar de la segunda etapa del desarrollo, de la segunda fase del desarrollo, de pasar a una economía más sustentada en productos manufacturados, en agregar valor, ¿no es cierto?, y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que son en la práctica, lo que les decía recién, ¿no es cierto?, las metas, si se quiere, en una economía de mediano crecimiento. La historia, ¿no es cierto?, debería sonarles conocido, es la historia chilena. Nosotros llegamos, que si yo, a tener tasa de crecimiento al año, ¿no es cierto?, promedio, durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, en alrededor del 7% al año. La productividad, ¿no es cierto?, de los trabajadores estaba aumentando en el orden del 1%. Y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento ha venido disminuyendo fuertemente. ¿Okay? El primer gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, no es un buen ejemplo porque a Bachelet le tocó la mala suerte, ¿no es cierto?, de la crisis subprime, donde hubo una recesión internacional, la segunda crisis más grande de la historia económica, ¿no es cierto?, después de la gran recesión del 29. No es un buen ejemplo esa cosa.
Pero sí, por ejemplo, el primer gobierno de Sebastián Piñera, llegó al primer gobierno diciendo que el país había entrado a un ritmo de crecimiento mediocre. Ese fue el término que empleó. Y él prometió volver a la tasa de crecimiento del orden del 5%. Él tuvo un poco de suerte, ¿no es cierto? A él le tocó un periodo en que los precios del cobre eran muy buenos, la recuperación internacional estaba funcionando bastante bien. Él llegó a tener precios del cobre alrededor de $4 la libra. Pero a pesar de esa suerte, la verdad es que la economía chilena, ¿no es cierto?, creció apenas por arriba del 4% durante la primera gestión de Piñera. La segunda gestión de Bachelet, ¿no es cierto?, fue también una gestión, yo diría, bastante mediocre, ¿cierto?, aquí está por lecera, una tasa de crecimiento cercana al 2%, ¿no es cierto?, también atribuida a problemas internacionales y todo lo que uno quiera, ¿no es cierto?, pero la verdad es que fue desde el orden del 2%, ¿no es cierto?, de crecimiento. Y la segunda versión del presidente Piñera, ¿no es cierto?, bueno, todos sabemos lo que estamos, ¿no es cierto?, o sea, lo más probable, ¿no es cierto?, que el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, termine en una tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, muy cercana al 1%, algo por el estilo. Eso significa que desde el gobierno de Bachelet 1, ¿no es cierto?, para adelante, el crecimiento del producto por persona ahora, el crecimiento del producto per cápita, ¿no es cierto?, probablemente sea cero en promedio. Nada. La economía está estancada, ¿no es cierto?, en un nivel relativamente alto, medio, ¿no es cierto?, de ingresos, un poco más de $20.000 per cápita, ¿no es cierto?, en paridad del poder de compra. Y es un poco nuestra historia. Fíjense ustedes, esto que está acá abajo, el cómo aumentar la calidad de la inversión. Esto con pipas, chicos, hijitos, chanchitos, perros, esto es un objetivo de desarrollo. Realmente importante, ¿no es cierto? Esto es muy difícil de lograr, ¿no es cierto? Hay fuerzas económicas, ¿no es cierto?, que te dicen, mira, cuidado, ¿no es cierto?, esto no se logra solo con voluntad política. Aquí hay aspectos económicos involucrados, ¿no es cierto?, que hace que no sea fácil salir de esa trampa de los ingresos medios. Tema muy largo, tema para macroeconomía, ¿no es cierto?, qué sé yo, no es un tema, ¿no es cierto?, que nosotros podamos abordar con detalle ahora, ¿no es cierto?, pero lo que me interesa es el mensaje de fondo, ¿no es cierto?, de esta parte. La reasignación de recursos en sectores y proyectos menos rentables a proyectos más rentables, ¿no es cierto?, suena re fácil decirlo, pero en la práctica es muy complicado de hacer. Es muy difícil de hacer, ¿no es cierto?, de conseguir buenos nuevos proyectos, ¿no es cierto?, que si yo generar proyectos con altas tasas de rentabilidad, cuando la economía ya tiene una cierta capitalización importante, ¿no es cierto?, y cuando ya ha alcanzado especialmente algún nivel de desarrollo relativamente medio, digamos, en el contexto internacional. ¿Sí? ¿Estamos? Todo esto, ¿no es cierto?, es para decir, mira, esto no es papaya, ¿ok? Hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, esta cosa, ¿no es cierto?, del crecimiento, no es una cuestión que nosotros podemos sacar de la manga, ¿no es cierto?, y proponernos así voluntariosamente generar crecimiento. No ocurre de esa manera. Y hay muchas razones, ¿no es cierto?, de corte económico y político, ¿no es cierto?, yo te diría, que pueden hacer que este objetivo fracase rotundamente. Nosotros, reitero, vamos para el cuarto gobierno, ¿no es cierto?, en que las cosas no están funcionando nada bien. O sea, Chile, ¿no es cierto?, de nuevo, está pegado en la trampa de ingresos medios, ¿no es cierto?, y hay serios riesgos, ¿no es cierto?, de que en realidad nuestra economía vaya para el otro lado. Si ustedes recuerdan lo que empezó a ocurrir a partir de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay fuerzas políticas disfuncionales, o sea, no quiero decir disfuncionales, no, eso está feo, de hecho, porque yo no opino así, pero desde octubre para adelante, ¿no es cierto?, se está manifestando, ¿no es cierto?, una serie de problemas que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, que no muy fácilmente van a lograr que el país crezca, ¿ok? Son problemas también, de nuevo, bastante generalizados en el mundo entero, ¿no es cierto? Yo diría, quizás, a lo mejor estamos exagerando un poquito, ¿no es cierto?, con nuestra visión catastrofista respecto a lo que ocurre en Chile, pero de donde vengan estos problemas, ¿no es cierto?, lo concreto es que están. Aquí hay un problema, ¿no es cierto?, distributivo, hay mucha gente que no está conforme, ¿no es cierto?, con la forma en que han estado ocurriendo las cosas. Chile es un país con tensiones sociales obvias, ¿no es cierto? Chile tiene más multimillonarios que España, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero tiene la mitad del ingreso per cápita de España. Es decir, aquí hay un problema distributivo grave, ¿se dan cuenta? Y eso la gente lo está empezando a resentir, ¿no es cierto? Y en un país revuelto, con tensiones políticas y sociales, ¿no es cierto?, va a ser todavía más complicado, ¿no es cierto?, aumentar la calidad de la inversión. ¿Estamos en eso, tinquitos? Aquí hay algo.
Aquí hay cifras, ¿no es cierto?, que están hasta el año 2010, ¿no es cierto?, porque no quiero meterme en la contingencia política. Pero aquí, ¿no es cierto?, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de un poco lo que estábamos diciendo. Fíjense, esta línea en azul, con cuadraditos azules que está acá, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la formación bruta de capital fijo, como porcentaje del PIB. Formación bruta de capital fijo, ¿no es cierto?, eso tienen que haberlo visto en cuentas nacionales, que si es macro 1. No deberíamos tener que explicar muy bien de qué se trata. Esto en la práctica es inversión productiva. Es decir, esto es el total de la inversión a la que le quitamos, ¿no es cierto?, la inversión financiera, en papeles, qué sé yo, en incremento financiero. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es inversión real, ¿no es cierto?, es decir, la que se usa en comprar maquinaria, en construir edificios, ¿no es cierto?, en todo aquello que es infraestructura para la producción. Formación bruta de capital fijo. ¿Ok? Como porcentaje del PIB. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que esta cosa, ¿no es cierto?, desde el año 87 para adelante, ¿no es cierto?, que andaba en el orden del 15%, ¿no es cierto?, esa formación bruta de capital fijo, hacia el año 2010 empezó a llegar al orden del 30%. De ahí para adelante, ¿no es cierto?, esta curva empieza a bajar, muchachos. Hoy día estamos en rangos del orden del 24% y acercándonos de nuevo al 20%. Esta curva, en realidad, hace una cosa así, de aquí para abajo. Después de eso, ¿no es cierto?, tenemos acá también la tasa de crecimiento del PIB a precios constantes. Miren lo que nos está ocurriendo. Producto Interno Bruto, esto incorpora el crecimiento de la población, este es tamaño de la economía en la práctica. Miren lo que nos está ocurriendo acá. Bueno, acá, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, está la crisis asiática, ¿no es cierto? Este punto que está acá, el año 99. Este punto que está acá es la crisis subprime. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad nuestra economía, a pesar de que, de que no ha caído en periodos con valores negativos, quizás la diferencia es el año 99. En el año 99 la economía creció un menos 0,1%. Nada, ¿no es cierto? Fue negativo marginalmente. La economía chilena en el año 2009, ¿no es cierto?, también llegó a niveles muy cercanos a cero, pero no llegó a ser negativa. ¿Ok? Pero miren lo que nos está ocurriendo. Observan, ¿no es cierto?, de que si yo que en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos inversión, éramos más pobres, ¿no es cierto?, que si yo la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, era indudablemente más alta. Lo que les decía antes. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, nuestra tasa de crecimiento del PIB sigue claramente una tendencia hacia abajo. Y lo que sigue de ahí para adelante, ¿no es cierto?, es todavía más feo. ¿Ok? Reitero, no quiero meterme en política contingente, por eso lo llevé hasta el año 2010 nomás la cosa. ¿Ok? Esto equivale, ¿no es cierto?, a Bachelet 1. ¿Ok? Pero eso es. ¿Ok? Y aquí tenemos una cosa más, ¿no es cierto?, que a mí me interesa, ¿no es cierto?, que quede claro. Aquí hay, ¿no es cierto?, algunas tasas de los que le comentaba antes. Fíjate la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, entre el año 91 y el 95. 8,7 promedio. ¿Ok? Este es el retorno a la democracia. ¿Ok? Esto, un 4,2, ¿no es cierto?, que siguió del 86 al 90, ¿no es cierto?, 6,7, ¿no es cierto? Esto es la salida de la crisis internacional, ¿no es cierto? Probablemente no sea un buen parámetro. Chile ha pasado de crisis en crisis, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son gajes del oficio. Aquí está por presidentes. ¿Ok? Esta es la fase de recuperación de los últimos años de la dictadura. Este es el gobierno del presidente Elwin. Este es el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no es cierto? Claro. Este es el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que nos ocurre acá? Este crecimiento promedio del mal, nosotros lo podemos descomponer en tres factores, ¿no es cierto? La cantidad de capital, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? Que si yo, cuánto más maquinarias, equipos, que si yo, que tienen los trabajadores, cuántos trabajadores tenemos, ¿no es cierto? Y cuánto cambia la productividad. ¿Ok? Esto se construye con el llamado residuo de solo, esto es macro, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido que nos metamos en los detalles, ¿no es cierto? Pero podemos descomponer el crecimiento de esa manera. Aquí está descompuesto aritméticamente, ¿ok? Ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí se suman estas tres cifras, ¿no es cierto? Nos queda esta. Entonces pasa eso. En realidad nosotros medimos esta y medimos esta otra. Y esto se obtiene como un residuo. ¿Ok? Fíjate lo que nos ha ocurrido. Mira, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La cantidad de capital, ¿no es cierto? De nuevo, ahorro igual inversión. ¿No es así? Crecimiento acelerado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Entre el 91 y el 95.
En el 96-2000 empieza a bajar, ¿no es cierto? O sea, sigue manteniéndose alto, ¿no es cierto? Pero va a empezar a bajar hacia el 2001-2005. Como les digo, en las últimas cifras son bastante desalentadoras. La cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Ustedes ya también lo saben, ¿no es cierto? La población chilena se está envejeciendo, ¿no es cierto? Porque está disminuyendo la tasa de natalidad, por una serie de otras razones. En los últimos años ha habido flujos de migrantes importantes, ¿no es cierto? Y eso más o menos recompone la cantidad de trabajadores que hay en Chile. Pero fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que hace rato ya, ¿no es cierto?, que se abandonó el crecimiento de la población importante. De hecho, Chile hoy día está bajo la tasa de crecimiento, bajo la tasa de estabilidad poblacional. La última cifra, ¿no es cierto?, que vi del censo, ¿no es cierto?, hablaba de 1,6 hijos por mujer, ¿no es cierto?, en edad fértil, y eso es muy bajo. Para mantener la población estable, ¿no es cierto?, se necesitan 2,1 hijos por mujer en edad fértil. 1,6 está extremadamente bajo, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que nuestra población se está poniendo vieja, ¿ok? Se está, si se quiere, achatando, ¿no es cierto?, la pirámide poblacional, de modo tal de que la cantidad, lo que uno esperaría en los próximos años, ¿no es cierto?, es que tengamos una población todavía mayor de gente en edad avanzada, ¿no es cierto?, que ya no está trabajando, con cada vez menos generaciones de reemplazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto un crecimiento derivado de la población muy bajo. ¿Ok? Un poco por eso la frase que estaba abajo. Lo que se necesita es aumentar la productividad. Solo para darles una idea, países como Corea, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, deben más de 2/3, ¿no es cierto?, de su crecimiento al aumento de la productividad durante los últimos 20 años. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Significa que si la economía coreana crece en un 6%, ¿no es cierto?, 4 puntos porcentuales de eso son crecimiento de la productividad. Nosotros una sola vez hemos tenido algo como eso, entre el 91 y el 95, que es un año, que es un periodo muy excepcional. De hecho, esto tiene mucho componente de inversión extranjera. Países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, qué sé yo, alrededor del 20%, ¿no es cierto?, 25% de su crecimiento es aumento de la productividad. Entonces significa que si la economía norteamericana crece un 4% un año, un 1% de eso, ¿no es cierto?, se debe al aumento de la productividad. Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los años, ¿no es cierto?, de estos periodos que nosotros vemos acá, son periodos en que nosotros no andamos ni cerca de eso. De hecho, las cifras muestran, ¿no es cierto?, que desde el año 2010 para adelante, ¿no es cierto?, 2008 para ahí para adelante, después de la crisis subprime en Chile, el crecimiento de la productividad está más bien cercano a cero. Grave, muy grave. Por eso decimos, mira, más inversión y más trabajo, sí, pero mejorar más la productividad. Efectivamente, ¿no es cierto?, el desafío, ¿no es cierto?, para un país como Chile, ¿no es cierto?, es aumentar la calidad de la inversión, ¿no es cierto?, es decir, más bien mejorar la productividad, ¿no es cierto?, mejorar las ganancias que se obtienen por peso gastado, ¿no es cierto?, antes que aumentar mucho la inversión o aumentar la población. ¿Okay? Tenemos mucho que hacer en la mejora de la calidad de la inversión antes que en otro tipo de variables. Bueno, y aquí aparece un poco, ¿no es cierto?, lo que estábamos comentando en clases anteriores. ¿Cómo se aumenta la productividad de los trabajadores, o de las personas, ¿no es cierto?, en un país? Hoy si voy muy rápido, ¿no es cierto?, me paran, no hay problema, muchachos. ¿Okay? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, bien. ¿Cómo aumentar la productividad? Bueno, esto es la discusión de política. ¿Okay? Aquí, política de desarrollo productivo, fomento de la innovación, ¿no es cierto?, mercados competitivos, integración con el mundo, mejor educación, mejores instituciones, ¿no es cierto?, reducción de la pobreza e inclusión social. De estos temas, ¿no es cierto?, yo diría, hay varios que están en discusión permanente. Yo diría que, por ejemplo, las políticas de desarrollo productivo, fomento y la innovación, ¿no es cierto?, son un tema súper discutido. Ya, el año pasado, 2019, publicamos la tesis de un estudiante de posgrado, ¿no es cierto?, que la guié yo, en una revista internacional de esa indexada, esa patilla. Y gracias al trabajo de esta estudiante, ¿no es cierto?, descubrimos varias cosas. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, esta idea de política de desarrollo productivo y fomento de la innovación en realidad es una idea bastante nueva. En esto, ¿no es cierto?, han empezado a trabajar los organismos multilaterales, ¿no es cierto?, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto?, ese tipo de instituciones, ¿no es cierto?,
Recién por ahí, por el año 2015, por ahí han empezado a hacer sus primeros trabajos formales. Digamos, pongamos una fecha anterior, ¿no es cierto? Supongamos que ellos estaban pensando antes este asunto, ¿no es cierto? Pongámosle como partida para recién empezar a pensar en este tema, ¿no es cierto? Hacia el año 2010. No más que eso. No hay muchas metodologías de evaluación de programas de fomento productivo. De hecho, el principal aporte de este trabajo que publicamos con esta alumna es justamente eso. O sea, una metodología. Porque las metodologías que se están proponiendo desde el Banco Mundial, desde, qué sé yo, del BID y otras instituciones, en realidad son metodologías bastante livianitas desde el punto de vista estadístico. Las evaluaciones que nosotros vimos aquí en Chile sobre programas de este tipo, ¿no es cierto? Estoy pensando en programas Corfo, Cercotec, etcétera, ¿no es cierto? No dan sombra, dan pena. Realmente no sé cómo publican esos mamarrachos, ¿no es cierto?, en las instituciones públicas. En Corfo, en el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, publicaron unos trabajos espantosos de evaluación, unos trabajos que no se resisten por sí mismos, son completamente idiotas. Aquí hay un tremendo vacío, ¿ok? Ese vacío, ¿no es cierto?, tiene un fundamento, muchachos, y un fundamento que es bien político, ¿ok? En una de esas vamos bueno, a cada rato metemos la variable política en estas cosas, esto dan ganas como de meterse un poquito en el tema de ciencia política, ¿no es cierto?, pero bueno, esas son desviaciones de su profesor, que tiene un corazoncito medio político. A ver, técnicamente lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que estas ideas de política de desarrollo productivo y fomento de la innovación, ¿no es cierto?, son tremendamente discutibles. Para quienes son más proclives a las economías de mercado, estiman que ese tipo de políticas, ¿no es cierto?, en general son inútiles. En la medida que, ¿no es cierto?, que tengamos mercados eficientes, ¿no es cierto?, que funcionen adecuadamente, que no tengamos barreras de entrada, que es un poco lo que está abajo, mercados competitivos, ¿no es cierto?, esto se produce solo. ¿Ok? Son muchos los autores que estiman, ¿no es cierto?, que eso es pérdida de recursos públicos, ¿no es cierto? Probablemente un profesor de Chicago les va a decir, mire, toda caja fiscal indefectiblemente va a ser defraudada. Y en mi experiencia, ¿no es cierto?, diría, mira, sí, hay mucho fraude en eso. ¿Ok? O sea, yo me acuerdo que estando en Corfo, ¿no es cierto?, nos reíamos mucho porque nosotros observábamos, ¿no es cierto?, que si yo, había una broma incluso que inventé yo en la Corfo. Mira, si tú sacas un programa de fomento a la aeronáutica, en Arica te van a salir como 20 astronautas al tiro. Eso va a ocurrir, créanlo. O sea, el fraude que hay, ¿no es cierto?, el engaño, incluso yo diría a veces no tan malintencionado, sino más bien idiota. O sea, los soñadores que andan dando vueltas, ¿no es cierto?, que habían descubrieron el movimiento eterno y no sé qué otras cosas más, ¿no es cierto? Hay entre chantas y soñadores, ¿no es cierto?, está lleno. ¿Cómo distinguir uno del otro? Bueno, en los países desarrollados, ¿no es cierto?, en general esto es un resorte privado. Ahí existen los fondos de inversión de capital de riesgo, los capitalistas ángeles y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que corren los riesgos con sus propios recursos. ¿Ok? En los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, en general se tiende a pensar, ¿no es cierto?, que esos riesgos se corren con platas públicas. Y eso significa que un señor burócrata que ha trabajado como empleado público toda su vida, ¿no es cierto?, lo ponen a evaluar un proyecto de inversión privada. El resultado, yo diría, es bastante previsible. ¿Okay? No le va a chuntar ni al quinto bote. Como, de hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que mostramos en nuestro trabajo. Lo que te va a decir un economista más bien neoclásico, ¿no es cierto?, te va a decir, mira, la solución en realidad va por el lado de los mercados competitivos. O sea, que los mercados funcionen bien, correctamente, que combatan los monopolios, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Con eso vas a tener todos los desarrollos productivos e innovaciones que quieras, o que se puedan realmente. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar para la sección del foro, por si acá, porque me parece, es un tema peludo. Qué sé yo, economista más progresista, no sé qué sé yo, tipo Frente Amplio o algo así. Te van a decir, no, mire, que aquí hay que aumentar los recursos para la innovación. Típicamente, ¿no es cierto?, los científicos chilenos, la Academia de Ciencias, ¿no es cierto?, que el señor de la Masa, ¿no es cierto?, y otros científicos, están ahí prometiendo desarrollo si es que se financia la ciencia. Ya, o sea, eso es un cabeza de pescado, ¿no es cierto?, que no tiene ningún sentido. Pero sí, en mi opinión,
la relación entre ciencia y tecnología también es algo que podemos conversar en un minuto, ¿no es cierto? Pero, de hecho, hay un paper también escrito por mí en una revista de ingeniería, ¿no es cierto?, sobre una editorial sobre ese tema, que algún día también se las comentaré, en que en realidad, ¿no es cierto?, no hay una relación directa entre innovación, entre ciencia e innovación, y Chile es el mejor ejemplo de eso. Pero bueno, este tipo de cosas que están acá, ¿no es cierto?, mercado competitivo, política de desarrollo productivo y fomento de innovación, son dos tipos de cosas importantes, ¿no es cierto?, que están en discusión. Integración con el mundo, esto no está en discusión. No hay ninguna economía que se haya desarrollado, ¿no es cierto?, que sea una economía cerrada. Nunca, jamás, nunca ha ocurrido. La única receta, ¿no es cierto?, el único componente que está siempre detrás de un desarrollo exitoso, ¿no es cierto?, es la integración con el mundo y la apertura del comercio internacional. Mientras más abiertas las economías, ¿no es cierto?, más desarrolladas son. Siempre. Aquí no hay dudas sobre este punto. ¿Estamos, chanchos? Desafortunadamente, cada cierto tiempo hay corrientes proteccionistas, ¿no es cierto? O sea, hoy día ustedes tienen un imbécil como Donald Trump a cargo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que probablemente, ¿no es cierto?, puede hacer retroceder, de hecho está ocurriendo, de que la integración comercial en el mundo entero está disminuyendo. Porque en varios países del mundo están saliendo algunos politiqueros rascan, ¿no es cierto?, que opinan de que aquí hay que proteger la industria nacional, ¿no es cierto?, facilidades. Esto que está acá, ¿no es cierto?, la mejor educación, ¿no es cierto?, es también un componente bastante frecuente. ¿Okay? Yo diría, la mejor educación parece ser una de esas condiciones necesarias, pero no suficiente para el desarrollo. Hay países con niveles educacionales muy buenos y que son muy pobres. Ejemplo, los países que eran parte de la Unión Soviética, hasta el día de hoy siguen teniendo logros educacionales fantásticos, ¿no es cierto?, pero son países, ¿no es cierto?, cuyo nivel de desarrollo no llega a los más retrasados de Europa. El caso de Cuba es otro ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo. Aparentemente, esta mejor educación, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, es una cuestión que está siendo mal comprendida en muchas partes. De hecho, en Chile mismo se habla de mejorar la calidad de la educación, ¿no es cierto? Sin embargo, las leyes que fueron promulgadas en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, tratan el financiamiento de la educación como un negocio. ¿Okay? Esto se está entendiendo mal, ¿no es cierto?, pero les reitero, ¿no es cierto?, esto deberíamos verlo como una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. La mejor educación no es todo lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Sin educación, ¿no es cierto?, no vas a tener un país más desarrollado. Después, las mejores instituciones. Esto lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto? Un Estado que funciona es un Estado que provee de bienes públicos. Y los bienes públicos son tan necesarios como cualquier tipo de bien, ¿no es cierto?, en un país desarrollado y civilizado. Solo para darles un ejemplo. Andando por las Europas, ¿no es cierto?, una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, era la poca cantidad de gente con que trabajaban en las empresas. Yo viví varios años en Europa y tenía un auto, bueno, un auto de estudiante de becado, ¿no es cierto?, un auto antiguo, ¿no es cierto?, que sé yo, un cacharro. Igual fui a correr a Mónaco con el auto. No sé cuántos años que estuve viviendo allá, ¿no es cierto?, me detuvieron una vez para controlarme los carabineros, la policía, y porque cometí una infracción de tránsito, además. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que ocurre allá, ¿no es cierto?, que si tú vas a un supermercado, que si yo, un supermercado chico, digamos, de esos supermercado mediano, digamos, que si yo, como el Santa Isabel, que está ahí en 21 de mayo, te das cuenta que un supermercado, como dicen en Europa, lo manejan dos personas. En los boliches tipo bares, que si yo, ¿qué, no es cierto?, no existen los cajeros. ¿Ok? Me acuerdo porque en el edificio donde vivíamos nosotros, ¿no es cierto?, donde yo vivía, ¿no es cierto?, mientras estudiaba allá, un edificio más bien flaitecito, ¿no es cierto?, cerca de la universidad, ¿sí? Habían todavía combustible a gas. Y las personas lo que hacían, ¿no es cierto?, cuando se le acababa el gas, llamaba por teléfono al butanero, ¿no es cierto?, al tipo del gas, y dejaba el balón vacío en la puerta del departamento, ¿no es cierto?, con la plata debajo del balón vacío. Y cuando él llegaba del trabajo, yo volvía de la universidad o lo que sea, ¿no es cierto?, me encontraba con un balón lleno, selladito, ¿no es cierto?, y con el vuelto debajo. Háganse esa aquí en Chile, a ver cómo les resulta. Mira, como contrapartida, también estuve en Colombia algún tiempo, ¿no es cierto? En Colombia, ¿no es cierto?, qué sé yo,
si tú querías entrar a la universidad, ¿no es cierto? Nos pasó que íbamos con varios profesores, ¿no es cierto? Íbamos dos profesores chilenos, ¿no es cierto? Y un par de profesores colombianos que entramos a la Universidad Nacional en Medellín. Íbamos a dar una charla, qué sé yo. En la puerta de entrada, ¿no es cierto? Mi compañero, el otro profesor chileno, llevaba un notebook en su maletita. Para entrar, ¿no es cierto? El auto lo revisaron entero. No era una revisión así de documentos nomás. Le pasaban espejos por debajo del auto, ¿no es cierto? Abrían portamaleta, motor, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Todas las cosas. Y además, la maletita, ¿no es cierto? El notebook, ¿no es cierto? Lo sacaron, anotaron en la marca, el modelo, el número de serie, ¿no es cierto? Le entregaron un comprobante a mi camarada, a mi compañero de trabajo. A la salida, él tuvo que mostrar el papelito rosado, el papelito ese que le dieron la copia, ¿no es cierto? Para que el guardia de salida viera que era el mismo equipo con que había entrado. Entrada y salida era exactamente igual, a la salida también con cateo completo. ¿Ustedes creen que los estudiantes entran como entran aquí en la universidad? ¿No es cierto? Que entran por cualquier parte, que sé yo, que la universidad sin rejas y cosas de estilo. Las universidades en Colombia, ¿no es cierto?, están con unas rejas de 4 metros de alto, ¿no es cierto?, de acero, con puertas con esto, picaportes, ¿no es cierto?, estas cosas, estas puertas rotatorias, en que a cada alumno que entraba o salía de la universidad, ¿no es cierto?, se le revisaba hasta el bolso. Bueno, ahí tienen un caso, ¿no es cierto?, comparativo, ¿no es cierto?, entre un país civilizado donde las instituciones funcionan, ¿no es cierto?, y un país donde las instituciones no funcionan. ¿Ok? Evidentemente el ahorro de costo que significa, ¿no es cierto?, no tener un batallón de idiotas controlando a los demás, ¿no es cierto?, eso es una fortuna. ¿Cuánto cuesta hacer todo eso, ¿no es cierto?, en un país como Colombia? En Bogotá yo recuerdo, ¿no es cierto?, que había una pareja de policía, ¿no es cierto?, cada 25 metros en una cuadra, 4 parejas de policía, ¿no es cierto?, en una cuadra, en el centro de Bogotá. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son las cosas que son ejemplos simplemente, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. La infraestructura, ¿no es cierto?, pública, ¿no es cierto?, es vital para el desarrollo de los buenos negocios. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, una de las cosas que se ha gritado muchísimo aquí en Chile, ¿no es cierto?, es la forma en que se sale de la crisis. En Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Obama, ¿no es cierto?, donde se heredó la crisis subprime, ¿no es cierto?, lo que hizo Barack Obama, ¿no es cierto?, fue un tremendo plan de obras públicas, pero principalmente mejores obras públicas. Aumentó la velocidad de la red de Internet, ¿no es cierto?, mejoró la calidad de las carreteras, los estándares de las carreteras, ¿no es cierto?, mejoró la calidad, ¿no es cierto?, de las ciudades, ¿no es cierto?, fue mejorar la infraestructura pública y no más infraestructura pública. ¿Se dan cuenta? A ver, un ejemplo. Se gastaron alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en aumentar la velocidad de conexión entre la ciudad de Nueva York y Chicago. 2.000 millones de dólares, y lo que se ganaban eran 4 milisegundos en la velocidad de conexión. Uno podría decir, oh, 2.000 millones de dólares para ganar 4 milisegundos en la velocidad de conexión. ¿Cómo se entiende una cosa como esa? O sea, ¿ustedes harían una cosa como esa? Ganar 4 milisegundos y invertir 2.000 millones de dólares en eso. Suena raro, pero fíjate que la explicación, ¿no es cierto?, es productiva. Ocurre, ¿no es cierto?, que en Nueva York y en Chicago hay bolsas de comercio, por ejemplo. Resulta, ¿no es cierto?, que las bolsas de comercio, ¿no es cierto?, muchas de ellas son operadas de manera automática por robots, por computadoras. Bueno, la diferencia de 4 milisegundos puede hacer que tú pierdas un negocio. Y puedes dejar de ganar mucha plata, ¿no es cierto?, porque tu velocidad de conexión fue un poco más lenta que la de tu adversario. Como ese, hay un montón de otros ejemplos, ¿cierto?, que permiten ilustrar la importancia de ganar velocidad de conexión. Por ejemplo, cuestión que hoy día parece un tema que si te he visto no me acuerdo. Y después la reducción de la pobreza e inclusión social. Aquí, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, yo creo que aquí no hay mucho que discutir, ¿no es cierto? Aquí si se quiere, hay una versión farisea, ¿no es cierto?, de esta cosa, ¿no es cierto? Es decir, algunas personas están planteando la inversión social, ¿no es cierto?, como una especie de seguro contra las revoluciones, es una especie de compra de estabilidad social. Es una versión farisea, en mi opinión,
porque en la práctica, ¿no es cierto?, significa, es una especie de soborno institucionalizado, ¿no es cierto?, dejar tranquilo a la gente pobre, ¿no es cierto?, a esos que comen cochina, para que no joroben, ¿no es cierto?, no salgan a protestar y qué sé yo. Es bastante más que eso. Eh, la gente, ¿no es cierto?, que tú incluyes dentro del desarrollo, ¿no es cierto?, está más instruida, ¿no es cierto?, y eso, aun cuando no resulte que gane más plata, sí hace un mejor uso de los recursos públicos. Un pobre bien atendido en un sistema de salud es un pobre que se enferma menos, trabaja de manera más continua. Un pobre, ¿no es cierto?, que no tiene que estarse preocupando, ¿no es cierto?, de que lo roben, de que lo asalten, ¿no es cierto?, es una persona que puede acumular más capital. Una mujer pobre, ¿no es cierto?, que es jefa de hogar, ¿no es cierto?, que tiene un lugar donde dejar a sus hijos de manera segura y de calidad, ¿no es cierto?, es una mujer que puede trabajar. Hay muchísimas beneficios, ¿no es cierto?, de liberar a las personas, ¿no es cierto?, de las ataduras de la pobreza. Y eso es un tema que no podemos dejar de enfatizar. Esto es central. ¿Ok? Aquí un repaso rápido, ¿no es cierto?, de este tema. ¿Ok? Yo diría, estos son los 6 ejes, ¿no es cierto?, que son indispensables y que están en casi todos los sistemas de inversión pública del mundo. Y por supuesto en el chileno también. De maneras más o menos precisas, de manera más o menos eficiente, ¿no es cierto?, pero están en todas partes. ¿Estamos claros? Esto es básicamente lo que hay que hacer. Esto nos lleva a mayor productividad de los factores, a mayor capital humano, ¿no es cierto? Ojo, capital humano, ¿no es cierto?, es educación, es salud, es incluso migración, y por lo tanto, ¿no es cierto?, también a incluso mejorar la rentabilidad de la inversión pública y privada, y por lo tanto, a mayor tasa de crecimiento. Bien, chanchitos. Llevamos casi una hora de esta cosa, ¿no es cierto? Nosotros nos habíamos comprometido a hacer sesiones positivas, ¿no es cierto?, relativamente cortas. Terminamos acá las sesiones positivas, pasamos a foro. ¿Les parece? Ya está. Ya seguiremos más adelante. Bueno, no debería ser mucho problema esta cosa. A veces me preocupa que vamos un poquito lento, ¿no es cierto? Pero bueno. Ya. Paramos acá, ¿no es cierto?